Vamos a leer ahí en el libro del Éxodo, el capítulo 15, versículos 1 al 3, hermanos. Éxodo 15 del 1 al 3, en el nombre de Jesús. Vamos a leer estas escrituras como ya lo tenemos por costumbre. La palabra del Señor la leeremos, hermanos, leeremos alta. Ustedes la pueden seguir en silencio ahí en su vista. Dice: en el nombre de Cristo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y hame sido por salud. Este es mi Dios, y a este engrandeceré, Dios de mi Padre, y a este ensalzaré. Amén. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Amén. Amén. Oremos. Señor, Bendito Padre en celestial, esta noche, en muchas esta gracias mañana, por la Padre bendición que eterno, tú nos te damos concedes la gloria estar en y este te lugar, damos Señor. la honra y la alabanza Bendito tu porque nombre, tú eres por bueno. la grande bendición Gracias que tú nos has porque concedido, estamos Padre. aquí. Gracias, Señor. Ahora, Señor, encomendamos Misericordia es nuestras para vidas, nuestras almas a ti. Gracias, Padre Santo. Que Eres tú, digno. Señor, nos ayudes, Te que recibir honor. permitas que estén prestos nuestros oídos, nuestra atención a tu palabra, nuestro Aleluya. corazón abierto a recibir el mensaje de vida, y también que mi vida, que mi corazón, Señor, también sea usado y consagrado en este momento para entregar tu palabra fielmente, y tu palabra surta el efecto, Señor, que tú has destinado para nosotros en este día a través de ella y por la virtud de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Y bien, hermanos, voy a exponer este mensaje de la palabra de Dios, que le he titulado de una forma muy sencilla, hermanos. El versículo de base para este mensaje será el versículo 2. La palabra de Dios dice en este versículo una expresión que para mí, hermanos, es muy maravillosa. Es una expresión que me puedo identificar con ella, y es tan sencilla, tan breve: este es mi Dios. Así voy a llamarle a este mensaje: este es mi Dios. Y el propósito, hermanos, de este mensaje es conocer de una manera, hermanos, muy limitada, que se las podré yo compartir, ¿verdad? Conocer a Dios. Yo quisiera tener más, ¿verdad?, que decir de Dios, de su persona, de su ser, de su esencia. Pero soy muy limitado, hermanos, en esto. En algunas ocasiones en que me he introducido en la presencia de Dios, es una de mis peticiones más suplicantes a Dios, ¿verdad? Más apasionadas de mi vida, es conocerle. Yo le he dicho al Señor: yo quiero conocerte. A lo mejor no sé lo que digo, a lo mejor soy muy ambicioso en esto, pero le he dicho al Señor: yo quiero conocerte como ninguno de los hombres que han pisado la faz de la tierra te ha conocido. Yo quiero conocer tu grandeza y tu majestad. Quiero conocerte más que ellos, no para que digan, o para ganarme fama, o para presumir que yo sé más que todos los demás, no, sino porque
Mi pasión es conocer cómo eres tú, entenderte. Quiero que esa sea mi gloria, mi dicha, entenderte, conocerte a ti, para poder decirle, ¿verdad?, a todos los que están a mi alrededor lo grande y lo maravilloso que tú eres, ¿verdad? Que tú seas engrandecido, que tú seas exaltado. Esa ha sido una de mis peticiones más ambiciosas, si así pudiera llamarla, en mi vida, conocer a mi Dios, hermanos. Y he acudido a Moisés porque fue uno de los hombres que se acercó más a Dios, que tuvo grandes osadías, hermanos. Y esto es lo que a mí me maravilla, ¿verdad? Tenemos un concepto muchas veces equivocado de Dios, de cómo es Dios, ¿verdad? Le ponemos límites. A veces somos tan torpes, hermanos, en calificar o en atribuirle a Dios cosas muy humanas, muy personales, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? Muy limitadas. O a veces queremos, en ese afán, ¿verdad?, de reverenciarlo, de mirarlo de una forma solemne, le agregamos cosas que Él no es, ¿verdad? Yo no tengo mucho que decir, hermanos, de esto, pero quiero, con la ayuda de Dios, poder compartir algo, aunque sea muy pequeñito, muy insignificante, ¿verdad? Y quizás no todo esté muy claro como yo quisiera, porque como decía Moisés, estoy maravillado y temblando, ¿verdad? Y David también en el Salmo 139 decía él, déjenme leo para decirlo más fielmente. Salmo 139, dice la palabra de Dios así. Oigan, esto que David, ¿verdad?, en esa cercanía que tenía con Dios, en el Salmo 139, 6, más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, no puedo comprender. ¿Sí? Aunque él fue otro más de los hombres, ¿verdad?, que tuvo una cercanía con Dios, hermanos, pero él expresó esto y dijo, más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Es decir, aquí la ciencia no es la ciencia humana, no es el conocimiento humano, o sea, es el conocimiento de Dios, ¿verdad? Cuando él se introducía, hermanos, en esa meditación de la majestad de Dios, de la inmensidad de Dios, ¿verdad?, él se quedaba impresionado, ¿sí? Se quedaba él, ¿verdad?, atónito, y en su corazón él pensaba, más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Y luego decía él, en el versículo 14, fíjense lo que dice este mismo hombre, David, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿Sí? Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. Hermanos, yo quiero decir esto. Cada uno de nosotros, como criaturas de Dios, criaturas racionales, ¿verdad?, pensantes, inteligentes, cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos únicos, ¿sí? Individualmente somos únicos, somos diferentes,
somos singulares para Dios. ¿Sí? Y Dios, a cada uno de nosotros, hermanos, nos trata de forma diferente. No digo que Dios haga acepción de personas, no me estoy refiriendo a eso, sino que a Dios, que Dios nos trata de una forma diferente, ¿verdad? Diferente a cada uno de nosotros como criaturas, conforme a lo que somos nosotros, ¿sí? A nuestra esencia, a nuestra persona, ¿sí? A nuestro ser como individuos. Dios nos trata diferentes, somos diferentes, ¿verdad? Y Dios, hermanos, tiene la capacidad para tratarnos de una forma individual al mismo tiempo, donde quiera que estemos, independientemente de la distancia que nos separe unos de otros, de toda la creación, de todos los seres humanos, ¿sí? Dios tiene ese poder, esa capacidad para tratarnos, ¿sí? Para atendernos de una forma individual al mismo tiempo y en cualquier lugar que estemos, independientemente de la distancia que estemos unos de otros, ¿sí? Y Dios, hermanos, nos ha dado el derecho de ser lo que Él quiso que fuésemos, como criaturas racionales, pensantes, inteligentes, con facultades propias, ¿verdad? Nos dio el derecho, la libertad de ser nosotros, ¿sí? Sin aplastar, sin anular, sin suprimir, ¿verdad? ¿Sí? Lo que Él en su soberanía quiso que fuésemos nosotros individualmente y colectivamente, como creación de Dios y también como cristianos, como hijos, y también como no hijos, los que no están dentro de la familia de Dios. Dios, ¿verdad?, nos ha dado un derecho. Ese derecho Él lo respeta para la gloria de sí mismo, ¿sí? Y nos has dado la facultad de pensar, de decidir, de hacer, de no hacer las cosas, ¿sí? También, hermanos, Él permite que muchas veces nosotros acertemos en nuestras decisiones y que nos equivoquemos en nuestras decisiones y en nuestras acciones, ¿sí? Él también nos ha dado, ¿verdad?, o ha permitido que nosotros, ¿verdad?, tengamos que enfrentar nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, ¿sí? No ha impedido muchas veces que nos equivoquemos en nuestras decisiones y acciones. Él ha permitido que las hagamos muchas veces equivocadamente y que también suframos las consecuencias, porque es parte de ese derecho que Dios nos ha dado, pero también no se ha limitado para intervenir y para actuar, porque como Dios tiene un derecho supremo y soberano, ¿sí?, sin anular el derecho que Él nos dio, trabajando el derecho de Dios y el derecho del hombre que Él mismo le dio de una forma simultánea, para así llevar a cabo el propósito que Él tiene en sus escogidos y en toda la creación, en todo lo que Él formó y preserva y sustenta hasta el día de hoy, ¿sí? Este, hermanos, es nuestro Dios. Este es mi Dios, ¿verdad? Quiero ver, hermanos, algunos de los testimonios de la palabra de Dios. Nuestro Señor, ahí en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 23, dice la palabra de Dios, hermanos. Quiero ver un poco las relaciones, ¿verdad?, que tiene Dios con el hombre, en este caso con Abraham, uno de los suyos. Dios también, ¿verdad?, ha tratado con hombres que no son creyentes, se ha manifestado con a ellos, ¿verdad? De alguna manera, hermanos,
Dios lo ha hecho posible. A veces hemos llegado a pensar que Dios nada más ha tratado con sus hijos, con personas creyentes, ¿verdad? Con sus escogidos, pero Él también ha tratado con otras personas, ¿verdad? Que no son creyentes, que no son sus hijos, ¿verdad? Son sus criaturas, ¿sí? Él de alguna manera lo ha hecho posible, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Esta es una conversación que Abraham tiene con Dios, hermanos. Abraham está hablando con Dios, ¿sí? Y le dice, quizás hay 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él. Este es un testimonio, hermanos, de la palabra de Dios, donde podemos nosotros mirar cómo es que Dios está tratando con Abraham, con una persona, ¿verdad? Dios está escuchando a Abraham. Dios sabe lo que Abraham le va a decir. Dios sabe cuántos justos hay ahí en aquellas ciudades que Él va a destruir, ¿sí? Dios conoce que solamente Lot y su familia están ahí, que son los únicos que van a ser librados, ¿verdad? De esa ciudad, son los únicos justos, ¿verdad? Dios lo sabe. Mas sin embargo, hermanos, Dios está hablando con Abraham y Abraham está hablando con Dios, y el Señor, ¿verdad?, tiene la paciencia, ¿sí? Y el Señor, hermanos, tiene esa grande misericordia de estar escuchando a Abraham para que Abraham pueda expresarse de sí mismo, pueda él decir lo que siente y lo que quiere de Dios y lo que él está mirando que va a suceder. Dios lo está escuchando. Dios es paciente. Dios está tratando con un hombre, reduciéndose a la misma condición de aquel hombre, ¿verdad? Como si Dios también estuviese limitado, ¿sí? Se reduce a la condición de una criatura en el trato, ¿sí? Para poder conceder el derecho que Abraham tiene como criatura, ¿sí?, de ser lo que él es. Y Dios lo oye, ¿sí? Y parece que Abraham está tratando, o mejor dicho, Abraham está tratando de liberar del juicio de Dios aquellas ciudades, ¿sí? Y Dios le da lugar a Abraham para que Abraham hable, ¿sí? Y si Abraham hubiese tenido razón, hermanos, Dios hubiera librado a Sodoma. Hay quien dice, no, a Dios nadie lo va a mover. Tú no vas a cambiar a Dios, ¿verdad? Pero dentro, hermanos, dentro de ese diseño en el cual Dios creó al hombre, y dentro, ¿verdad?, de la soberanía de Dios y del derecho del hombre, ¿sí?, se mueve también allí, hermanos, el propósito de Dios para cumplir su voluntad en la creación, en sus escogidos, ¿verdad? Y ahorita quiero ver un ejemplo para que confirmemos esto, ¿sí? Dios lo deja que hable, Abraham está hablando con Dios, ¿sí? Y empieza a decir a Abraham, bueno, Dios le responde, Abraham, lejos sea de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea tratado el justo como el impío, nunca tal hagas. Y el juez de toda la tierra no ha de ser esto, no ha de hacer lo que es justo, perdón. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaría todo este lugar por amor de ellos. ¿Acaso Dios no sabía cuántos justos había? Dios sabía cuántos justos había.
Pero Abraham tenía un derecho, ¿sí?, que Dios le había dado. Di, háblame, exprésate, manifiesta lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que tú piensas. Ese es el derecho del hombre, el derecho de Dios sobre el hombre. Y Abraham está hablando con Dios, ¿sí? Y Dios le responde: si yo los hallo 50, los voy a perdonar. Y se va, vamos a continuar. Oiga, mire usted, no vamos a leer todo, pero Abraham sigue hablando con Dios. El 26 pongo aquí. Muy bien. Abraham replicó y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Sabe qué está entendiendo Abraham? Lo que ahorita daban testimonio, ¿verdad? Ahorita oía yo el testimonio que daba aquí la hermana, la joven. Decía: ¿cómo es que esos grandes monstruos marinos pueden saltar en la inmensa mar? Hay algo que los sostiene. O sea, como que a veces las cosas que vemos en la naturaleza parecen tan comunes, tan normales, pero hay momentos en que llega la inspiración de Dios y dice: es que esto tiene que tener una respuesta, no es algo común, aunque parezca que es normal. No, Abraham dijo: estoy hablando con Dios. Esto es maravilloso, yo soy polvo y ceniza, estoy hablando con Dios. Este es mi Dios, imagínese usted. Yo estoy hablando con Dios, y yo, ¿quién soy? Polvo y ceniza. Y Él, pero este es mi Dios. Él me puede oír sin que yo sea consumido. Él puede tenerme paciencia, aunque yo soy limitado, aunque Él sabe todo, pero Él tiene paciencia para oírme y responderme conforme a mi limitación. Dice: aunque soy polvo y ceniza, quizás hubiera 45, ¿sí? Y el Señor decía: no, si hay 45 no los voy a destruir. Vamos a avanzar. Y así sigue Abraham platicando con Dios. Dice que quizás haya 20, quizás haya 10, ¿sí? Y Dios decía: no los voy a destruir por amor de los 10. Y se fue Dios. ¿Acaso Dios se puede ir, hermanos? O sea, ¿qué pasa? Dios está en todo lugar, ¿sí? Pero este es nuestro Dios. Dios está ahí. Pero ahora Abraham, ¿verdad?, tenía que vivir la realidad, ¿sí? Tenía que aceptar que la voluntad de Dios se iba a hacer, y se regresa a su lugar. Dios está hablando con Abraham. Dios habló con Abraham, ¿verdad? Dios escuchó a Abraham. Abraham escuchó a Dios y escuchó y entendió la manifestación de Dios hasta aquí. Dios va a destruir Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim. Simplemente Dios lo va a hacer. Dios trató así con Abraham. ¿Usted ha pensado por qué? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios, verdad? Porque hay gente que piensa que Dios automáticamente tiene que hacer todo lo bueno. Tiene el deber de hacer todo lo bueno porque Dios es bueno. Tiene el deber de librarme de todos los peligros, de todas las necesidades, de la muerte, de la enfermedad, ¿sí? Que Dios tiene todo el deber de tenerme cómodo y seguro. Hay quien piensa así. Pero la realidad, hermanos, nos dice otra cosa. Dios decide hacer cosas que Él tiene en su propósito. Y Dios, ¿verdad?, quiso decirle a Abraham lo que iba a hacer.
sencillamente, ¿verdad? Y Abraham tuvo la oportunidad de hablar con Dios, de dialogar con Dios, de escuchar a Dios, ¿verdad? Y decir, Dios es justo. E irse a su casa, e irse a su lugar. Vamos a ver, hermanos, un poco más de la palabra de Dios. Vamos a ver ahí en Éxodo, esta es la otra parte, ¿verdad? La otra parte de Dios, hermanos, porque dice Pablo que la sabiduría de Dios es multiforme, tiene muchas formas, tiene muchas facetas. Por eso le digo, Dios trabaja con cada uno de nosotros, ¿sí? Y el favor de Dios, hermanos, la bendición de Dios para cada una de sus criaturas, creyentes, no creyentes, ¿sí? Es diferente, llega a diferente tiempo, llega de diferente manera, ¿verdad? Los juicios de Dios son manifestados de diferente forma, en diferente tiempo a cada una de sus criaturas, de forma individual. Pero es algo que no podemos entender, por eso a veces dice el hombre, bueno, ¿por qué Dios no ha castigado a aquella persona si hizo esto y esto y esto? ¿Por qué Dios no ha castigado a aquellos porque son malos, son crueles, han matado, han hecho tanto mal? Porque Dios trata las cosas, hermanos, de una forma individual con cada persona y en diferente tiempo, porque esa es la multiforme sabiduría de Dios. Usted vea la Biblia y usted va a ver cosas diferentes en unos y en otros. Lo que no podemos o no queremos aceptar es que Dios, hermanos, tiene su carácter y tiene todo el derecho a ejercer su carácter y su esencia como Él es. Yo no lo puedo meter, ¿verdad?, a mi criterio, a mi forma de entender o de administrar la justicia propia, porque Él es libre y es soberano para hacer las cosas a su manera, aunque yo, ¿verdad?, sí puedo acudir a Él, ¿sí?, y lograr que Él haga algo que yo suplico. Y no es que Dios cambie, hermano. Es que Dios en su inmutabilidad, ¿verdad?, diseñó las cosas para que sucedieran como Él quiere. Si Él me creó a mí, hermanos, y me dice, tú ora, tú pide, ¿sí?, entonces quiere decir que yo con mis oraciones puedo, ¿verdad?, hacer que Dios oiga y que haga algo que yo quiero, que yo necesito, ¿sí? Y tampoco la voy a sacar de la voluntad o del propósito que Él ya tiene. Eso también va a ser parte de su propósito, de lo que Él predestinó. Eso es lo difícil, hermanos. Eso es lo difícil, entender la interacción entre lo inmutable y lo mutable, entre lo eterno y lo temporal, entre lo ilimitado y lo limitado. Poder, ¿verdad?, armonizar esas cosas es lo que se nos hace difícil, pero Dios lo hace. Dice la palabra en Éxodo capítulo 32. Versículo 29, perdón. Éxodo 32, 29 dice la palabra de Dios. Dije 32, 29. ¿Sí? 32, 29. Ahí está. Dice, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición sobre vosotros. Y aconteció al día siguiente, dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Óigalo bien, Moisés conoce a Dios. Y Moisés dice, quizás lo aplacaré acerca de vuestro pecado. Moisés no está equivocado en lo que está diciendo, hermanos. ¿Sí?
Moisés, ¿verdad?, no está fuera de sí. Moisés sabe que él tiene el derecho como un hijo, ¿sí?, de apelar ante Dios misericordia. Y que Dios puede oírlo y aplacarse. Y no es porque el hombre tenga dominio sobre Dios, es que Dios le dio al hombre ese derecho, en este caso a sus hijos. Sí, dice la palabra. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: ruégote, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, hicieron un becerro de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme de el libro que has escrito. ¿Sabe qué está haciendo Moisés? Dice la Biblia que Dios es inmutable. Como decir, Dios no va a cambiar por lo que tú le digas. Dios es inmutable. En lo que Él ha diseñado, en lo que Él ha creado, ¿sí?, en el orden que Él ha prefijado, ¿verdad?, en los sentimientos, en los pensamientos, en las facultades, en el raciocinio que Dios le ha dado al hombre, ¿sí?, Dios le dio el derecho para que el hombre, ¿sí?, también apelara a la justicia, a la misericordia de Dios, y Dios pudiera también compadecerse debido a lo que el hombre pide. Esto Dios lo diseñó así. De otra manera, Dios hubiera hecho robots, Dios hubiera hecho seres, ¿verdad?, manipulados 100% totalmente por Él, y Dios no tendría gloria. ¿Sí? Pero Dios quiso, ¿verdad?, en su infinita sabiduría, ¿sí?, ser glorificado en todas las cosas. Dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme del libro que has escrito. ¿Qué pasó? El pueblo ha pecado. Dios está airado. Dios está airado contra su pueblo, ¿verdad? Y Moisés le está diciendo, mejor quítame la vida a mí, córtame, ráeme de tu libro, bórrame de tu libro que has escrito, ¿verdad? Eso es lo que Moisés está diciendo a Dios. Y Dios responde a Moisés, al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó. El pueblo, hermanos, debería de ser raído como pueblo. Pero Moisés acude a Dios y Dios no lo hace. No quiere decir que Dios no va a castigar a los impíos. Dios va a ejecutar, ¿verdad?, su juicio contra los impíos, ¿verdad? Pero su pueblo va a permanecer porque ese pueblo tiene promesas. Pero Moisés, hermanos, interviene delante de Dios, ¿verdad? Y Dios le escucha. Porque Dios le dio ese derecho a Moisés de clamar, ¿sí? Y Dios tiene su derecho como soberano a oír la voz de Moisés y hacer conforme a lo que Moisés ha dicho. Dios, ¿verdad?, le dio el derecho a Josué de clamar para que el sol se detuviera. Y Dios en su soberanía, ¿sí?, escuchó e hizo lo que Josué le dijo, ¿verdad?, para que en eso se vea la gloria de Dios. Amén. Para que en todo, ¿verdad?, se eche de ver, hermanos, que lo que Dios ha hecho es perfecto. ¿Sí? Y que el hombre, cuando ora, hermanos, cuando busca, cuando clama a Dios, puede ser oído por Dios. Amén. Porque Dios le dio ese derecho. Gloria a Dios. Y porque Dios no se puede negar a sí mismo en las cosas que Él hace. Vemos luego, hermanos, en el capítulo 19, primer libro de los Reyes, versículo 7 en adelante, primero de los Reyes, capítulo 19,
Son algunas escrituras que nosotros conocemos, hermanos. Primero de Reyes 19, versículos 8 en adelante, dice la palabra: se levantó pues y comió y bebió y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios Horeb. Ahí está Elías. Y ahí se metió en una cueva donde tuvo la noche, y fue a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces, Elías? Una vez más, Dios, ¿verdad?, va hasta donde está Elías. Dios está en todas partes, hermanos. Dios está en todas partes, ¿verdad? Pero Dios se manifiesta de una forma personal. ¿Sí? Por eso, yo al menos veo una diferencia entre esperar a Jehová y esperar en Jehová. En Isaías 40 dice: más los que esperan a Jehová. ¿Sí? Yo pienso, hermanos, que esperar a Jehová quiere decir personalmente su presencia manifestada en mi vida. Y esperar en Jehová es que Dios de alguna manera va a enviar ayuda. Va a hacer que sucedan las cosas por su poder, por sus mensajeros, los ángeles, ¿verdad? O a través, ¿sí?, de la obediencia de todas sus obras. Si Él manda el viento, manda la lluvia, o si Él detiene la misma muerte, ¿verdad? Dios de alguna forma lo hace, pero no personalmente, sino que Él utiliza su poder, su creación, ¿verdad? Pero cuando esperamos a Jehová es cuando Dios viene, Él, personalmente, ¿verdad? Aquí, aunque Dios podía enviar un ángel, aunque Dios podía, ¿verdad?, mover todas las cosas naturales de la creación, o las cosas naturales de la creación que Él dispusiera para ayudar a Elías, no lo hace. Viene Dios personalmente, ¿sí? Viene Dios personalmente a donde está Elías y dice la palabra: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle, diciendo: levántate, come, porque gran camino te espera. Se levantó, comió, bebió, con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb. ¿Sí? Y ahí se metió en una cueva donde tuvo la noche, y fue a él palabra de Jehová, la cual le dijo: ¿qué haces, Elías? ¿Sí? Ahí estaba Dios, le estaba hablando a Elías. ¿Sí? Y él respondió: sentido he un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han muerto a cuchillo tus profetas, y solo yo he quedado, y buscan para quitarme la vida. Dios va allí, hermanos, y Dios manifiesta su presencia, y Dios le dice: sal fuera. Óigalo bien, ¿acaso Dios no estaba dentro, en la cueva? Este es nuestro Dios. Amén. Dios está tratando con Elías, hermanos, de una forma personal, y Él se está manifestando de una forma personal, singular con Elías, porque así era necesario. Salte afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Aunque Dios sí se ha manifestado en fuego, en terremotos, en fuertes vientos, hermanos, sí lo ha hecho. En otras ocasiones la palabra de Dios dice, aquí Dios dice: y aquí un silbo apacible y delicado. Gloria a Dios. ¿Sí? Y cuando Elías oyó, cubrió su rostro, ¿sí?, con su manto, y salió y paróse a la puerta de la cueva, y he aquí llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Fue Dios con él, hermanos. Amén. ¡Qué maravilloso es! Pero ¿cómo acudió Dios a él? De una forma serena, apacible. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Cuando estaba Moisés allá en el monte temblaba, humeaba y fuego había. Y Moisés dijo: estoy temblando. Sí, porque él vio la gloria de Dios.
Pero ahora Dios se manifiesta a Elías porque es necesario que Elías vea la gloria de Dios de esa manera. Ahora es diferente, de una forma muy apacible y delicada, y oye la voz de Dios. Ahí va Dios, porque Elías, hermanos, estaba siendo perseguido por Jezabel, y él cubre su rostro con su manto y se para a la puerta de la cueva, y he aquí la voz de Dios, he aquí su presencia, y le vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí, Elías? Dios sabía qué estaba haciendo Elías ahí. Dios sabía perfectamente todo lo que Elías estaba viviendo, las circunstancias por las cuales él estaba pasando. Pero ahora va con Elías: quiero oírte, Elías, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa? Y aunque Dios lo sabe, él oye a Elías. Y Elías le dice: he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han muerto a los profetas a cuchillo, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios, quieren matarme, Dios. Elías estaba asustado, hermanos, pero Dios va y lo saca de allí, porque Él es el Dios de Elías. Porque Él es tu Dios. Cuando tú confías en Él, cuando tú lo tratas como eres, y cuando tú en tu condición así tan baja, tan pobre, acudes a Dios. He aquí, dijo Job, Dios es grande y no desestima a nadie. No, Él es grande en misericordia. Vamos a seguir aquí. Adelante, dice la palabra del Señor. Y díjole Jehová: vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Elías, todavía no acabas. Vuélvete, tienes que hacer esto y esto. Vea usted, hermano. Después que Dios lo fortalece, después que Dios lo escucha, ¿sí? Después de que pasa todo eso, Dios le dice: ve a hacer esto. Hay cosas que hacer. Y Elías va. Hermanos, este es nuestro Dios. Vamos a leer ahí en el libro de Job, capítulo 36, hermanos. Perdón, dijo Eliud, ¿verdad? Eliud fue el que dijo esta expresión que mencionaba hace un momento. Versículo 5, dice la palabra, 36:5. He aquí Dios es grande. Ese Dios que dijo Moisés: este es mi Dios, varón de guerra. Este es mi Dios. Él es grande, mas no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará bien al impío, y a los afligidos dará su derecho. No quitará sus ojos del justo, antes bien con los reyes los pondrá en solio para siempre, y serán ensalzados. Aunque Dios es grande, hermanos, se humilla a mirar abajo, sobre la tierra, sobre los hijos de los hombres, se humilla a hablar con ellos, se humilla a reducirse a la condición de ellos, a oírlos, ¿sí? Y aún, hermanos, hacer las cosas o algunas cosas que ellos le piden, para glorificarlos cuando ellos hacen ejercer el derecho que Él mismo les dio. Porque Él también ejerce su derecho de conceder misericordia a quien Él quiere. Así es nuestro Dios. Dice en el libro de Lamentaciones, hermanos, capítulo 3, 31. Esto es un poco de nuestro Dios, hermanos. Dice: porque el Señor no desechará para siempre. Antes, si afligiere, también se compadecerá, según la multitud de sus misericordias. Amén. Porque no aflige ni acoge al hombre, no aflige ni congoja,
de su corazón a los hijos de los hombres, desmenuzar bajo de sus pies a todos los encarcelados de la tierra, hacer apartar el derecho del hombre ante la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo sabe. Él no lo hace, hermanos. Dios, dice la palabra, no lo hace. Pero ¿sabe una cosa? A veces miramos cómo la vida en este mundo es tan injusta, tan ingrata, tan cruel. Y normalmente, hermanos, lo más fácil es decirnos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no hace nada? Pero Dios, hermanos, a los hombres, a los seres humanos, ¿sí? Aunque Él es Dios y tiene autoridad y poder para cambiar todas las cosas, ¿verdad? Y que todas las cosas caminen bien, Dios no lo hace como el hombre lo espera. Dios no lo hace, ¿sí? Porque Dios creó al hombre para que el hombre, ¿verdad? ¿Sí? Fuera lo que Dios quiso que fuera. ¿Sí? Que el hombre, hermanos, tuviera el fruto de sus acciones, la cosecha de su siembra. Dios mira sobre la faz de la tierra y mira a los hombres, y ve cómo se matan unos a otros, ¿verdad? ¿Sí? Y a los hombres les dice, vengan a mí, si están cansados y trabajados, vengan a mí. El hombre no quiere, ¿sí? Y por eso el mundo está así. Mas sin embargo, hermanos, Dios, ¿verdad?, no deja deliberadamente para que toda la creación, ¿verdad?, se vuelque en un infierno. Porque aunque usted ve la vida así, no está peor, no está al extremo, en la profundidad, en la totalidad de sus frutos, de sus pecados, la humanidad, porque Dios lo detiene. Mas sin embargo, Dios, en su medida que Él quiere, Él permite que las cosas sucedan, hermanos. Y aunque a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué me tiene que afectar lo que hacen otros? ¿Por qué si yo no hice nada? ¿Por qué, verdad, si no hubo razón para que esto sucediera? Porque también Dios nos trata como creación, hermanos, colectivamente como creación. Es decir, que a veces tenemos que sufrir las consecuencias de las malas acciones o de la maldad de otros, nos alcanza, ¿sí? Para que en todas las cosas, hermanos, nosotros acudamos a Dios. Nosotros vayamos a Dios, y aunque, como dice la palabra, hay justos que les acontece como si hicieran obras de impíos, y hay impíos que les acontece como si hicieran obras de justos, para que a pesar de todo eso, hermanos, ¿sí?, Dios sea hallado justo. Amén. Que en todas las cosas que Él hizo, hermanos, las hizo bien hechas, y lo que nosotros vemos en la creación es por causa de nosotros. Que si Dios quiere va a cambiar todo, pero si Él quiere cambiar en parte y quiere obrar aquí o allá, en el oriente, en el occidente, hermanos, en el norte o en el sur, lo va a hacer porque Él es soberano. Porque Él tiene, hermanos, la autoridad y el derecho de hacer las cosas como Él quiere. Y aunque a nosotros no nos parecieran justas, las va a hacer. Y al final de todo, hermanos, Él será hallado justo. Así de sencillo. Y al final de todo, toda la gloria será para Él siempre. Porque Él es Dios. Él es Dios y nosotros hombres, criaturas, hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos el derecho que Dios nos dio. El derecho de Dios sobre el hombre. Hay muchas cosas que tenemos. Usted tiene el derecho de actuar, de hacer mil cosas, hermanos.
Y muchas cosas Dios se las va a bendecir como criatura, porque hay leyes que Dios ha establecido en la creación. El que trabaja bien va a ser bendecido. Eso no quiere decir que es algo. Sí, está bien. El que se esfuerza, ¿verdad? Es diligente, pues va a tener con qué vivir. ¿Sí? Va a haber quien se haga rico, va a haber quien sea pobre, ¿verdad? Porque todo Dios lo ha regulado de una forma sabia para que las cosas se den, hermanos, en su medida como Dios las ha predispuesto en el universo, ¿sí? Pero en todas las cosas Dios está ejerciendo su derecho y nosotros también. Nosotros, en nuestro derecho que ejercemos, obramos muchas veces de forma incorrecta, fallamos, ¿sí? Tenemos que sufrir las consecuencias, pero Dios en su gracia también nos ayuda, nos bendice, nos castiga, nos corrige, ¿verdad? Todo es Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Este es nuestro Dios. Y a este, hermanos, alabaremos. Y engrandeceremos su nombre, porque Él es digno de todas las cosas. Amén.